y había un viejo armonio en un rincón de la iglesia, empecé tocando ahí. Yo ya estudiaba piano, entonces, bueno, empecé a demostrarles que podía tocar un armonio, por lo menos, porque el padre Dufour era muy celoso de este órgano y no dejaba subir, ni siquiera subir las escaleras para conocerlo. Así que, ni acercarse, ni verlo de lejos. O sea que yo tuve que estar un tiempo largo, un año y medio, tocando el armonio, hasta que, bueno, el padre Liden me hizo el gancho, como se dice, y dice, bueno, vamos despacito a enseñarle un poquito a ver el órgano, a conocerlo. ¿Te metía escondidas del fuego? Sí, no podía hacerlo así. Por derecha no, tenía que ser escondida. Y a veces el padre líder me hacía gancho, como digo, me mandaba al órgano a avisarle algo al organista, andaba a avisarle al organista tal cosa a propósito, todo a propósito, mientras yo veía el órgano. Y después él me empezó a enseñar. Ah, él mismo te enseñó. Me ayudaba, sí, me ayudaba, me hacía ganchos, como se dice. Me ayudaba para que, bueno, se convenciera el padre Dufour que sí que podía hacerlo. No, lo va a romper todo. Y no, pero después no, se convenció y pude llegar a empezar a aprender y a tocar en las misas, ¿no? El padre Dufour era aparentemente vamos a decir, el huraño, el protestón, pero no, nada que ver. Si vos lo conocías, o sea, una vez que vos lo conocías, entablabas una relación con él, era divertidísimo. Yo te diría que era el más divertido de los tres. Si vamos a hablar de estar con una persona, entre comillas, y divertirse así con un cura, pasarla bien, y yo te recomendaría el padre Dufour, por ejemplo. Era un hombre que por ahí podría parecer un poco frío, cerrado, pero yo recuerdo a un Pedro Dufour que cuando nosotros llegábamos a la noche tarde de estudiar, se quedaba a compartir la cena con nosotros, nos esperaba, intentaba comunicarse. Y es un tipo muy sencillo, vestido con su chomba de verano, por ejemplo. Era difícil ver a un cura en chomba, pero bueno, él muy sencillo, muy de estar siempre en el barrio, presente. Incluso le gustaba mucho el fútbol, era hincha fanático de Boca y podías hablar cualquier tipo de tema. Y le gustaba hacer bromas y que le hicieras bromas, ¿no es cierto? Entonces, era divertido. Para mis 13, 14, 15 años era muy divertido estar con él, ¿no? Y te retaba también, por supuesto, pero bueno, por ahí a veces te merecías el reto, pero la pasábamos muy bien. Alfredo Liden, para mí me ha dejado siempre el regalo, y hasta el día de hoy para mí es una luz que ilumina mi camino, el de un hombre de una paz y de una serenidad muy honda, fruto de su vida de fe, ¿no? Un hombre cuya presencia transmitía algo muy especial, algo muy sobrenatural, ¿no? Hay quien dice que yo tenía preferencia por el padre Liden, porque bueno, con esta afinidad de la música y de que él me enseñaba a tocar el órgano y que me hacía, como dije antes, ganchos para tocar el órgano ciertamente, bueno, había una relación de mucho afecto, ¿no? Y sí, era la apariencia de él, una persona, estas personas que las ves y decís, bueno, parece un santo en la tierra, ¿viste? Una apariencia muy especial, de una personalidad que trasuntaba paz. La relación que teníamos nosotros como jóvenes en aquel momento con la parroquia de San Patricio, y particularmente con Alficheli, porque él era el párroco de Zampa y era quien de alguna manera había asumido un rol muy importante en cuanto a la pastoral de los jóvenes. Yo recuerdo que en el año 76 y en los anteriores, ya desde que vino Alfi, la parroquia había tenido todo un movimiento que creo que fue evolucionando desde el 73, 74, cada vez había más grupos juveniles. No recuerdo la cantidad exacta, pero era una de las pocas parroquias que tenía un carisma muy, muy fuerte, ¿no? Venía gente de otras parroquias de los alrededores, inclusive venía gente joven del centro,
y de lugares no tan cercanos a Belgrano. Alfie tenía en ese sentido un carisma muy, muy especial, permanentemente nos animaba a reunirnos en torno a una actividad que bueno, nos invitaba a participar de un movimiento juvenil, ¿no? Los sermones que predicaba el padre Kelly, yo sé que hay gente que venía de otras parroquias a escucharlo, ¿no? De las parroquias vecinas. Era un hombre que transmitía mucho con sus homilías, ¿no? O sea, lo que él decía y su manera de predicar lo decía de una forma que era como que entraba en la gente, ¿no? Tenía un don. Tenía un don Así particular. Excelente ser humano, tenía una calidad humana que quedó grabada en mí para siempre. Era un hombre muy sencillo, muy humilde, pero sobre todo era un seguidor de la verdad. Tal vez eso tenga algo que ver con su desastroso final desde el punto de vista humano. Y acá hay cartas de Salvador que fuimos rescatando, su letra, su firma, que bueno, cuando yo ya las tenía así foliadas para que no se arruinen, porque Sí, como seguro. podrás observarse ya se nota Sí. el paso del Y tiempo. sí, el paso del tiempo. ¿Él solía escribir mucho o expresar? Le gustaba y escribía medio, como podés ver, medio poesía. Sí, por eso, sí. Sí. Y solía hacernos cartas muy lindas. Cuando llegó esta, me acuerdo, yo cumplía 17, creo. Sí, 16 años. Y yo lloraba, y le pasaba una hoja a mi mamá, decía, boba, ¿por qué llorás? Entonces yo le pasaba una hoja, Claro. ella leía la hoja y seguía llorando ella. Ahora, pasa que, bueno, Venían obviamente mis hermanos. se carga Era de muy emoción todo particular, esto, Era ¿no? muy particular. Contame quiénes están en esa foto. Esta foto, pero mira, esta está más Ahí está, ampliada, más ampliada. ¿ves? Sí, sí. Acá están, este es Salvador, este es Alfredo Liden y este Jorge Kelly, que es uno de los sobrevivientes. Esto era una terracita que estaba en acá está esta es la parte de la sacristía de la iglesia, Sí. y de este lado están las habitaciones y la parte de arriba de el la lugar casa. donde ellos, sí. Y acá había una terracita que solían mucho sentarse ahí a tomar sol, charlar. Salvador era una persona de una espiritualidad muy profunda. Él necesitaba mucho de la oración, de tiempos de silencio, tiempos pero así como de su oración personal, también de lo compartido, ¿no? De hacer de eso no algo único para él. Entonces, la oración compartida fue algo que nos fue metiendo bajo la piel sin darnos cuenta. Claro, digamos que orar en grupo, de repente igual generalizar la oración, bueno. Claro, lograba. y además el encontrar distintas maneras. O sea, orar no era solo repetir una oración. No, seguro. Ni decir, bueno, ahora nos vamos a reunir para rezar, ¿no? Pero el encontrarle en una canción, en una actividad, en una charla, el encontrar ahí, el evangelizar también, ¿no? Y nos fue, yo no sé cómo decirlo, fue algo que él nos enseñó con su actitud, que el evangelio se transmite no solo en palabras, sino en actitudes de vida, ¿no? Y eso cambia a la persona. El famoso hombre nuevo que se hablaba en aquella época, ¿no? Formar un hombre nuevo. Bueno, eso fue lo que nos fue metiendo, el formar personas distintas.
Ahí vienen llegando ya centros tradicionalistas que vienen a decirle presente a San Antonio de Areco. También son de Areco, ellos nacieron en el 78, Círculo Criollo del Retoño, con don Patricio Brihuelo, y porque estamos retrotrayendo al presente paisano, nuestra historia gaucha. Siguen pasando los centros tradicionalistas. Tomás, ¿lo conociste a Emilio? No, personalmente no, pero es como si lo hubiese conocido, porque cuando vine a San Antonio de Areco en el 2000, en febrero del 2000, los primeros que se acercaron a darme la bienvenida fueron, bueno, la mamá de Emilio, la señora Ñata, también su familia, Gastón y Claudia, y los chicos. Sí. Y también paso la Navidad siempre con ellos. Desde que estoy, todas las Navidades, en Nochebuena, estoy en la mesa con ellos. Y después me tocó vivir en la casa donde él murió, donde lo asesinaron. Estuve ahí 17 años. Entonces ahí he podido recopilar muchos testimonios y es como si lo hubiese conocido realmente. Y acá en el pueblo de San Antonio, también muchos que lo conocieron, lo quieren muchísimo, ¿no? Por supuesto. Emilio se destacaba por ser un estudiante brillante, muy inteligente, muy dedicado y un excelente compañero. Bueno, durante esa época te diría que si hay que semblantear a los adolescentes de entre los 13 y 17 años, éramos chicos normales, que nos unía el deporte, nos unía la actividad de estudiantes y nos unían bueno, las dudas o las incógnitas que se abrían en aquellos años, ¿no? Que había que saltar de ser un chico a ser un adolescente con todo lo que eso significaba. O sea que te diría que era una persona normal. Si algo habría que destacar de Emilio en esa etapa era muy buen deportista, muy buen amigo, muy buen estudiante y sin duda que acompañaba mucho a su madre y a su hermano, que era menor y que era una familia que habían tenido que pasar esa dificultad de perder el jefe de la familia a edad muy corta. Era un chico muy sensible ante problemas sociales. De hecho, siendo adolescente, participó en el movimiento radical por tener un pariente cercano, radical, y después en Renovación y Cambio, y después cuando regresó Perón, sí, él se hizo militante de Juventud Peronista y empezó a actuar activamente en villas, enseñando, y de hecho también juntaba ropa aquí y cuando tenía pertenencias las daba a los más necesitados, sí, ¿no? De las villas. Sabés que una vez hablando con Ñata, ella nos contaba una anécdota le había tejido un pullover y a la semana le preguntaba, Emilio, el pullover que te tejí ya lo había dado, había encontrado a alguien que lo necesitaba y se lo daba. Así era él, así era su corazón. Se desprendía de sus cosas. Y eso se sabe porque todos sus compañeros, todas sus amistades viven aquí en el pueblo y lo conocían como un chico normal, simpático, lindo muchacho, con rulos, muy querido por las chicas también, ¿no? Y muy sensible ante problemas sociales, ¿no? Que eso creo que nos dice mucho de la persona. Y de hecho, leyendo su tesis que él escribió, uno se da cuenta que lo que lo movía a también a ser sacerdote, ¿no? Tiene esa actitud de servicio que quería brindar su vida o dar su vida por los demás, ¿no?
hay un punto de inflexión en nuestras vidas, ¿no? Que es cuando fuimos a la universidad. Ingresamos a la universidad, yo a la Universidad de La Plata, a estudiar veterinaria, y él a la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y la universidad, además de cambiar de escenario, creo que fue lo central, lo fundamental que nos abrió la cabeza y nos, preparados con una impronta de gente que se suponía de gente bien intencionada de pueblo, ávida de conocimiento y ávida de practicar a lo mejor lo que nos habían enseñado en el colegio secundario, ¿no? Que era tratar de vivir en una sociedad en serio. Y bueno, ahí en la universidad nos encontramos con todo el movimiento político del año 71, 72, que era una efervescencia total, de muchos grupos, de centro izquierda a ultra izquierda, donde obviamente se discutían ideas, se planteaban alternativas y había un gran compromiso, esa impronta cristiana que a lo mejor teníamos era lo que nos llevaba a decir de que además de vivir por mejorar uno mismo, construir su porvenir, había que construir el porvenir de los demás. Es decir, se discutía permanentemente hasta dónde el cristiano solamente debía ser un buen cristiano, sino debería ser un buen protagonista dentro de la sociedad, y para ser protagonista dentro de la sociedad y cambiar cierta realidad había que caminar por el terreno de la política. Aquel movimiento de curas del tercer mundo creo que nos sedujo bastante también, y es que eso nos llevaba a tomar más compromiso. Así fue que trabajamos en el justicial, en el peronismo, con algunas dudas que después confirmamos, pero tratando siempre, insisto, de estar al lado de los más necesitados. Íbamos a los barrios, trabajábamos con la gente, yo creo que aprendíamos mucho más de lo que dábamos. Y Emilio creo que fue mucho más lejos que cualquiera de nosotros en términos que dijo, si hay que comprometerse, hay que seguir comprometiéndose, y la realidad es tan dura, y él la confirmaba en el contacto con la gente necesitada, que toma la vocación del sacerdocio, pero creo que la toma a la vocación del sacerdocio dentro de ese esquema del compromiso que debían tener los hombres de la Iglesia en el cambio de la realidad y en el contacto con la gente, porque supuesto que discutíamos a muerte lo que era la jerarquía eclesiástica y el formalismo y toda esa ortodoxia que nosotros no le veíamos contenido. Pasó lo que pasó en el año 73, vino el peronismo, Perón le da la espalda a los jóvenes, yo fui uno de los que estuve en Ezeiza, Emilio creo que en esa época, no sé si alcanzó a ir él en esa Ezeiza, no sé si estuvo, pero pudimos ver de cerca que el peronismo tenía varias facetas y que la faceta que nosotros habíamos planteado no era la que realmente se adecuaba o se adaptaba a lo que era el supuesto líder, que era Perón. Y bueno, ahí hubo divisiones dentro del peronismo. Emilio siguió militando fuertemente en la Juventud Peronista. Yo me separé porque entendía que el peronismo no era, habían pasado cosas duras como para seguir incursionando en eso. Pero él se comprometió mucho más, él estaba en Buenos Aires, se comprometió mucho más y siguió militando en las villas. Y bueno, ahí hubo gente cuando empezaron a venir las cosas difíciles que dio un paso al costado por falta de convencimiento o directamente por falta de agallas o por falta de nivel del compromiso, entre los cuales, por ejemplo, estoy yo. Y Emilio siguió adelante, cada tanto nos veíamos. A mí me conmueve especialmente el diario del 1 de octubre del 62, cuando él tiene una especie de visión de lo que va a ser su destino. Es un diario escrito en el gobierno de Guido, un gobierno de transición, donde 14 años antes de su asesinato, donde él le escribe a la Virgen y le dice que sabe que
ha tenido una visión de lo que va a ser su martirio. Me sorprendió que 48 horas antes del asesinato, en la medianoche del 1 de julio, Al-Fikeli, ya consciente de su destino de mártir, retoma casi las mismas palabras, pero esta vez agradeciendo la gracia de dar su vida por el Evangelio. Los hechos así que a mí más me quedaron grabados son 10 días antes del 4 de julio. Yo le había pedido a Alfie si me podía confesar. Él me dijo que sí, me hizo ir a la casa parroquial. Participé de un ratito de la sobremesa. Alfie estaba en ese momento con algunos seminaristas y me parece que estaba también Pedro Dufo. Hicieron una pequeña sobremesa y él me hizo así una suerte de chiste que me quedó grabado. Me dice, bueno, Francisco, vamos arriba, y dice, lo voy a llevar a la sala de las torturas. Y bueno, y me llevó a uno de los despachos que estaba arriba y ahí tuvimos una conversación que todavía la recuerdo, que fue muy grata, muy linda, y que después me enteré con el tiempo, muchos años más tarde, que Alfie la había consignado esa charla en el diario de él. Esto me enteré por una investigación que hizo Gabriel Seisdedos, y él tuvo acceso a los diarios de Alfie, y me comentó que sí, que 10 días antes me preguntó si había sido yo, porque solamente estaban mis siglas, y que Alfie había puesto algo así como que estuvo hablando con FSH y que había sido muy lindo, y él recordaba que era una de las pocas cosas que se veían lindas en el diario de Alfie ya en ese último tiempo, ¿no? Como que ya él estaba conociendo, bueno, de hecho yo estoy convencido de que él ya sabía que corrían peligro. Ya son muchos los gestos que él hizo los últimos días que nos demuestran a las claras de que conocía que había una situación de riesgo en la parroquia bastante importante, ¿no? Y lo que yo pude percibir en ese periodo es que la comunidad parroquial tenía una muy buena aceptación de Al-Fikeli. Ciertamente también se escuchaba algunas voces, digamos, discordantes, sobre todo cuando Alfie señalaba aspectos de la doctrina social de la Iglesia, aspectos que hacía a los derechos humanos que emanaban de la propia palabra de Dios o de la propia doctrina de la Iglesia, ¿no? ¿Eran manifestaciones de disconformidad, de molestia? De molestia quizás en algunos, sí. Había algunos vecinos temibles en el entorno, y una de las cosas de las que se lo acusaba era de haber llenado de negrada San Patricio. Yo escuché comentarios de la gente que vivió esa época, de familias tradicionales, decirme, bueno, cuando llegó él se llenó de muchachones de pelo largo, ya él prefería no hacer casamientos en inglés, ya había perdido el glamour San Patricio desde que llegó Alfie, que eran las principales acusaciones, ¿no? Recuerdo de una mujer que me decía que había sublevado al servicio doméstico porque en sus prédicas le preguntaba a los patrones si se seguían sintiendo buenos cristianos pagando lo que le pagaban al servicio doméstico, por ejemplo. Alfie era muy duro en las misas, era muy duro, muy consecuente con sus ideas, tenía muy clara la opción por los pobres, ¿no? Y los que iban a las misas, digamos que esto les gustaba. Tenía un grupo había conformado un grupo con el que yo después seguí teniendo amigos y seguí trabajando y demás, y hace muchos años y nos conocemos mucho. Desde ese momento
en adelante, por ahí pasaron algunos años que no nos vimos tanto y después incluso pudimos conformar un grupo que armaba cooperativas de vivienda y demás en el marco de San Patricio, que eran muy seguidores. Pero a su vez llegaba a un sector de la población que incluso incluía a familias enteras familias de militares y de sectores vinculados en ese momento con quienes habían usurpado el poder, que no creo que, o sea, que les debía costar bastante escuchar esos sermones. La prudencia no era lo que más se destacaba en él en cuanto a lo que decía, porque decía lo que sentía con caridad, con la caridad cristiana, no era agresivo, pero había cosas que eran obvias y entonces él las decía públicamente. Yo cené con ellos el sábado a la noche al martirio, el sábado anterior, el sábado a la noche, y Alfie en aquel momento comentó de que había personas que estaban en disconformidad con algunas de sus predicaciones y que estaban manifestando esa disconformidad a través de un escrito, que estaban circulando firmas, y que eso le dolía mucho. Incluso el propio Alfie Kelly llegó a decir de que, bueno, si me pasa algo se van a arrepentir. Y de eso me acuerdo clarito, porque cuando salimos de la cena, que íbamos al cine con Salvador, yo le comenté a Salvador, digo, no está exagerando. Si hoy en día a todo el mundo acusan de izquierdista, de comunista, de esto y lo otro, digo, no creo que le pase nada. Pero como que él preveía, intuía de que algo le podía llegar a pasar precisamente por estas incomprensiones que circulaban por ahí, ¿no? Ya cuando eran las 8 menos 10, y sí, empecé a tocar timbre, digo, no, bueno, se habían quedado dormidos. Empecé a tocar timbre, empecé a ver la forma de golpear la puerta. Digo, qué raro, están dormidos, se quedaron dormidos. Insistimos con el timbre, ya la gente viene y pregunta, ¿qué pasa? No sé, se habían quedado dormidos, no contesta nadie. Entonces giramos así alrededor del salón parroquial y hay unas ventanas del lado de atrás y una estaba abierta y hay una especie de banderola. Entonces abrimos así la banderola y dije, bueno, si me ayudan, yo entro así, meto la cabeza, era un poquito más menudo que ahora, meto la cabeza, ustedes me ayudan de atrás y yo entro para llamarlos a los
oscura. Entonces, hice así, metí la cabeza, metí las manos, entré, y cuando entré, vi que había luces en la casa. También vi a la perra Inca que estaba por la cocina, que me miró así, dije, bueno, hay luces, están levantados. Y llamo más fuerte, grito, no contesta nadie, entonces de a poco comienzo a subir la escalera que lleva a los dormitorios. Los dormitorios están en el primer piso, los dormitorios y la sala de la comunidad. Entonces yo subo el primer tramo, doblo y subo el segundo tramo, y ya cuando veo el segundo tramo veo un desorden terrible y comienzo a mirar, bueno, un desorden pero fenomenal, ¿no? Todas las cosas tiradas por todos lados, escrituras en las puertas, en la alfombra, que había una alfombra ahí en el pasillo, y miro para la sala de la comunidad y veo los cuerpos, ¿no? Entonces, ahí es como que entro en una especie de lo que uno dice, bueno, estoy soñando una pesadilla. Entonces sentí ese escalofrío que corre por la espalda, ¿viste? Cuando soñás una pesadilla, y en el peor momento de la pesadilla te despertás, uy, digo, qué suerte, estoy en casa, estoy bien. Pero yo sentí eso tal cual, y yo esperaba, digo, ahora me despierto, y no me despertaba. Entonces vuelvo a mirar y veo lo mismo. Entonces siento la misma sensación, digo. De todas maneras, por los relatos que él hace y otras personas, con una llamativa fuerza de voluntad, se puede decir, tuvo suficiente entereza como para bajar y sin anunciar lo que había visto, habló con una de las personas que estaban allí esperando para entrar a la parroquia, una señora de apellido Harper, y concretamente decidieron ir a la comisaría para hacer la denuncia sobre lo que había visto. Le digo al guardia, tienen que venir a la parroquia San Patricio. Y no me querían hacer caso directamente, no. Sí, tienen que venir, tienen que venir. Y estaba la señora Celia al lado mío, sí, por favor, venga, qué sé yo. Y no, tienen que venir porque yo vi cosas y cuerpos. En ese momento creo que le dije algo así. Entonces salieron patrulleros para acá y nosotros volvimos caminando. Lógicamente llegaron los patrulleros y nos esperaron que lleguemos aquí y empezaron a hacer preguntas, no, pero la iglesia está abierta, ¿cómo puede ser? Sí, yo abrí la iglesia, bueno, tratando de explicarles lo que había pasado, lo que había hecho yo, que la iglesia estaba abierta porque yo la había abierto. Y tratando de convencerlos para que entraran a la casa. No querían entrar a la casa, pero no podemos entrar. Pero tienen que entrar, si no, no van a ver lo que tienen que ver. Y no podemos entrar hasta que los convenzo. Tienen que entrar, si no, no van a ver. Entonces, bueno, entran conmigo, los llevo al primer piso y, bueno, cuando la persona que sube de la policía ve eso, comienza así a gritar, a dar como una especie de órdenes a los que estaban abajo, incluso se rompieron un cristal como para avisarle algo a los de abajo. Y yo otra vez me di media vuelta y salí, me quedé en la esquina. Y la gente, claro, ya habían cortado con un cordón, no podía, habían vaciado el templo y la gente estaba toda en la esquina. Y me preguntaban qué había pasado, qué sucedía, y lógicamente yo no decía. No sé, los habrán asaltado, no sé. No, estaba todo revuelto. Habían dado vuelta a la biblioteca, ahí había una biblioteca, habían dado vuelta a los libros, estaban desparramados. Sí. Él observó que también había un afiche que estaba
aparentemente uno de los cuartos que estaba tirado sobre una de las víctimas. Era un afiche muy famoso en aquella época, en el cual Mafalda hacía un comentario sobre el machete que usa la policía, ¿no? Decía algo así como que este es el palito de abollar ideologías. Hubo 5 tiradores diferentes para los 5, más la gente que estuvo en la puerta haciendo de campana. Hubo entre 8 y 10 personas participando activamente del asesinato, más la complicidad de la comisaría 37. Se dijeron muchas cosas, que desde que en realidad querían asesinar a la comunidad pasionista, que era una comunidad también de origen irlandés, con un fuerte compromiso social, mayoritariamente, no aisladamente como en el caso de la congregación palotina, y bueno, que los habían asesinado por error, que habían buscado a otro sacerdote. No, estaba claro que las amenazas eran dirigidas a Alfie Kelly, y como dice su propio hermano Dickie Kelly, cuando le pregunté ¿por qué crees que los mataron? Y él dijo: porque mi hermano no se podía callar ante la injusticia. Creo que esa es la mejor definición. Bueno, te cuento un poco en qué va a consistir el proyecto. Claro, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea entonces es, utilizando esta esquina de la iglesia, que era un lugar que estaba perdido, hemos pensado organizar un nuevo recorrido para acceder a la iglesia, y en ese recorrido para acceder a la iglesia uno va a ascender por una rampita que está dentro de la tierra hasta un nivel que va a ser la placita de los mártires, una placita toda de piedras sueltas, pedregullo suelto. Entonces uno al pisar ese pedregullo va a sentir un cierto murmullo y se va a acercar a 5 monolitos de piedra, de granito. Son estos espacios que están acá. Que van a ir en estos pozos, que son las bases que hemos preparado. Van a ser 5 monolitos que van a tener el tamaño natural, pero no van a ser sus figuras, sino que van a simbolizar la presencia de ellos entre nosotros. Entonces uno, por la primera rampita, llega a la placita, se acerca a la silueta de los mártires, recorre el espacio entre ellos, y en ese misterio de ese silencio, del estar con ellos, a cada uno se le recibirá su mensaje o hará su reflexión o se acercará de alguna manera a la historia de ellos. Una vez que hace eso, vuelve a tomar la otra rampita, que es una rampa que va por el aire, pero ya suponemos que en esta rampa que va por sobre la tierra sería un poco lo que simbolizaría el camino que ellos nos marcaron. O sea, después de encontrarnos con ellos y haber hecho una oración o una reflexión o un pensamiento, se supone que seremos algo distintos. Y tomando esta segunda rampa que va por el espacio, entraremos a la iglesia con una actitud diferente. Con alguna modificación. Con alguna modificación que yo espero y supongo que va a ser algo que tenga que ver con el mensaje que ellos nos dejaron, que fue siempre un mensaje de un cristianismo comprometido con el Evangelio y con la fe, y un mensaje de un cristianismo que se traduzca en obras, no un cristianismo de cumplimiento de ritos y nada más, sino un compromiso de vida real. Hay algo interesante, que es que ni la comunidad palotina, ni inclusive familiares mismos de los padres ni de los seminaristas, nunca iniciaron ninguna causa, ¿no?, judicial sobre este tema. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, en realidad, digamos, tampoco es necesario, digamos, que los particulares afectados operen como parte en una querella, ¿cierto? Porque un crimen de estas características obliga al Estado a realizar la investigación. Entiendo, sí.
de todas maneras se supone que como parte interesada lo podrían haber hecho. Sí. Uno puede suponer que en aquel momento de confusión, de horror, una comunidad tan pequeña, con, diría yo, un escaso predicamento dentro de lo que se puede llamar el conjunto de las órdenes y sectores que integran la Iglesia Católica, con su dirección a muchos kilómetros de distancia, es decir, en Irlanda, sin tener directivas claras y sin incluso tener claridad respecto de qué había ocurrido, es decir, por qué había ocurrido y quiénes pudieran haber sido los autores. Yo creo que la actitud que adoptaron fue una actitud de moderación y de mucha reserva, porque querían evitar, supongo yo, que este acontecimiento sobre el cual ellos no tenían demasiadas explicaciones podría incluso extenderse y tener repercusiones incluso con el tiempo más serias. Más aún, si uno piensa que mucho tiempo después, ya en la época de la democracia, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al hermano de Alfredo Liden, Monseñor Guillermo Liden, y que en ese momento era obispo auxiliar de Belgrano, y él me preguntaba a mí, ¿usted sabe de dónde pudo haber partido esto? Cuando ya estaba absolutamente claro para la opinión pública y por todos los indicios y todas las pruebas de que había ocurrido, que esta era obra del terrorismo de Estado y que quienes habían operado ahí era un grupo de tareas de la dictadura militar, era todavía muy llamativo que un obispo, es decir, un jerarca de la Iglesia que debe manejar información de carácter bastante importante, todavía me preguntara a mí, un periodista que estaba investigando la masacre de San Patricio, quién pudo haber cometido el asesinato de los 5, en especial de su hermano. Claro. O sea que yo entiendo que la actitud de los palotinos responde a esta serie de factores, ¿cierto? Confusión ideológica, miedo absolutamente justificable y un momento del país que para quienes no lo vivieron quizás sea incomprensible. Para quienes sí lo vivimos resulta en un sentido, no sé si diría yo, es incomprensible, no justificable esta actitud. La causa judicial tuvo un impulso bastante importante a la salida de la dictadura, quiero decir, en los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín, justamente cuando la Fiscalía está a cargo de Aníbal Ibarra, que es el que realiza un avance bastante importante, incluso cita a declarar a la gente que reafirma haber sido testigo de hechos bastante determinantes para poder conocer la verdad de lo que ocurrió el 4 de julio. Y también, y esto es lo más importante, dicta los únicos 2 procesamientos vinculados con la causa, que se trata del comisario de la circunscripción 37 de la Policía Federal, o sea, la que corresponde a la iglesia de San Patricio, el comisario Rafael Fensore, y de su ayudante Miguel Ángel Romano, porque con su accionar él entiende, me refiero a Ibarra, que habían obrado para encubrir el crimen, ¿cierto? Que lejos de haber intentado realizar lo que como policías les correspondía, es decir, develar la verdad, ellos habían actuado de manera tal de permitir incluso el accionar de quienes cometieron el asesinato. ¿Y la participación de la ESMA o la posible participación de la ESMA se corroboró? La participación de la ESMA, no, la participación de la ESMA, digamos, cuando uno dice, bueno, esto es un crimen del terrorismo de Estado, ¿cierto? Bueno, esto vale y es la verdad inobjetable, ¿cierto? O después uno trata de investigar o de ver de qué sector de la dictadura pudo haber provenido este hecho. En ese sentido, digamos, existen elementos materiales y existen, digamos, un marco de operaciones que tenía la dictadura para actuar dentro de determinados ámbitos geográficos, incluso dentro de determinados ámbitos corporativos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en primer lugar, sí, se trata de un crimen de la dictadura. En segundo lugar, los pocos testimonios que existen convergen en indicar que el grupo que pudo haber actuado en San Patricio el 4 de julio es un grupo que provenía de la Escuela de Mecánica de la Armada. Esencialmente sobre la base de 2 o 3 elementos. Un elemento es el testimonio de un integrante de la Armada en aquella época, de apellido Balbi,
que se presenta a declarar en la época ya en la cual la causa estuvo en manos de Blondi, es decir, en la época del alfonsinismo, y que declara haber escuchado de parte de un camarada de armas de la ESMA, de apellido Vallejos, que Vallejos, había integrado el grupo de tareas que en la madrugada del 4 de julio operó en la iglesia de San Patricio. Vallejo lo que le cuenta a Balbi es concretamente que él manejaba uno de los autos que participaron en el operativo, y no solamente dice esto, sino que Vallejos le confiesa el nombre de 3 de los integrantes del grupo de tarea de la ESMA que habría asesinado a los palotinos. El grupo estaría a cargo, de acuerdo al testimonio de este militar, estaría a cargo de no recuerdo bien cuál era el grado que tenía, creo que teniente de navío en ese momento, Antonio Pernía. Él dice Antonio Pernía, el verdadero nombre es Antonio Pernías, con S, y otros 2 integrantes de la ESMA de apellidos Cubalo y Aristegui. Este es un testimonio muy fuerte. Lamentablemente, el fiscal, cuando conoce este testimonio, trata de ratificar o de ampliar esta denuncia realizada por Balbi, tratando de ubicar a este ex militar de apellido Vallejos, pero lo único que se sabe de él es que en algún momento estuvo en el país y que había salido rumbo a Brasil y se desconoce su paradero. El otro testimonio que también coincide en señalar a la ESMA como la responsable del asesinato de los palotinos pertenece a Graciela D'Aleo, que fue una integrante de Montoneros que estuvo desaparecida, detenida en la Escuela de Mecánica Armada, estuvo bastante tiempo allí, y que relata también... Cuando dio testimonio, por supuesto, en el juicio... En el juicio de la Junta, exacto. Claro. Y relata justamente que en la semana siguiente al 4 de julio, dentro de esa semana, Pernías, justamente la misma persona a la cual hizo referencia a Vallejos, se jactó delante de otros camaradas de armas y delante de detenidos en la ESMA de haber participado. En realidad la declaración es más ambigua, ¿cierto? Él utiliza la palabra cargar, dice, vieron cómo nos cargamos a los palotinos, cómo nos cargamos a esos curitas. Con lo cual, digamos, aparece un segundo testimonio en el cual la ESMA aparece vinculada al hecho. De todas maneras, estos 2 testimonios que son importantes y que de alguna manera pueden ser tomados como elementos para llegar a la conclusión que de la ESMA partió el grupo de tareas que mató a los palotinos, no son concluyentes. En aquel momento hubo otros elementos que fueron tomados en cuenta y que probablemente condujeran hacia otro tipo de conclusión. Concretamente, las inscripciones colocadas en 2 de las puertas de las habitaciones donde vivían los sacerdotes asesinados. Que tienen que ver con el atentado del Departamento de Policía. Exactamente, ¿no? sí. Claro. El 2 de julio, o sea, 2 días antes del crimen de los palotinos, se había producido un atentado muy importante en una dependencia de la Policía Federal, a una cuadra del Departamento Central de Policía en la calle Moreno. Y cuando... son asesinados los palotinos, aparte de esto que hemos citado, de los libros revueltos, del afiche colocado sobre los cadáveres, lo que también apareció fueron 2 inscripciones pintadas, probablemente con tiza, de eso no tengo certeza, pero por haber visto las fotografías tomadas por la policía me parece que fue así, donde quienes mataron a los palotinos se atribuyen el hecho como venganza justamente a este atentado ocurrido 2 días antes. Claro, en el Departamento de Policía. Claro, entonces, bueno, de ahí uno puede deducir, pero simplemente es una deducción, que quienes los pudieron matar tuvieron algo que ver con una acción de revancha, ¿cierto?, en relación a este atentado. Por lo tanto, personas vinculadas supuestamente a la Policía Federal. Esta es otra pista que no ha prosperado, salvo porque existe otro testimonio en el cual se dice que en manos del ministro del Interior de aquella época, Albano Arguindegui, esto lo dice un testimonio de un ex integrante también de la Policía Federal, de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Arguindegui tenía en su escritorio elementos tomados, ¿cierto?, de esta sala parroquial, ¿cierto?, una agenda aparentemente, que
que pertenecían a los palotinos, lo cual es bastante raro, no había ningún motivo por el cual Arguinetti tuviera este tipo de elementos, pero digamos, es otro elemento, es un elemento absolutamente secundario, pero que bueno, que tendríamos que indagarlo. Y son los elementos más poderosos. También existe un elemento que apareció muy posteriormente, que muestra incluso otro camino. Por lo tanto, digamos, las certezas en relación a la ESMA son, en principio, las que más o menos yo acabo de mencionar. Sí. El otro elemento es una revelación que hace el periodista Mariano Grondona muchísimo tiempo después de ocurrido el hecho, y que tiene que ver con su secuestro. Grondona estuvo... Está así en el libro, ¿verdad? Sí, aparece mencionado, pero en realidad Grondona amplió este tipo de declaración que había hecho en los primeros tiempos del alfonsinismo, lo amplía ya mucho tiempo después. Yo no recuerdo si fue al final del gobierno de Menem o ya durante los últimos 3, 4, 5 años, donde dice concretamente que durante su secuestro, esto se sabía, a él de alguna manera se lo tomó como un contacto, quienes lo secuestraron, como un contacto con capacidad para influenciar sobre las autoridades de la Iglesia en el sentido de brindar un mensaje para que los sectores de la Iglesia que estaban molestando a la dictadura militar lo dejaran de hacer. Este era el mensaje que supuestamente Grondona recibió de sus captores para que él lo señalara a las autoridades de la Iglesia Católica. Como que intercediera de alguna forma. Claro, sí, que fuera el mensajero, digamos, de este tipo de amenazas, ¿cierto? Déjense de jorobar, ¿cierto? Porque pueden ocurrir cosas terribles como las que ocurrieron con los palotinos. Grondona en aquel momento no brindó mayores detalles respecto de este secuestro que él sufrió. Sin embargo, muchísimo tiempo después, él reveló que el grupo que lo tuvo cautivo es el grupo de tareas vinculado con la dictadura militar que comandaba Aníbal Gordon. Cosa que en un principio, elemento que él en un principio no había mencionado y que recién reveló muchísimo tiempo después. E incluso en el testimonio que brinda en los últimos años, existe como una insinuación de que este grupo pudo haber tenido que ver con el asesinato de los palotinos, con lo cual se agrega otro elemento que evidentemente si la justicia, ¿cierto?, hubiera obrado en su momento con la eficiencia y la rapidez necesarias y la investigación se hubiera llevado a cabo de la manera que se debe llevar una investigación judicial, más tratándose de un hecho de sangre tan terrible que involucra a 5 personas, innegablemente estas pistas, varias pistas que hemos mencionado, tendrían que haber llevado a certidumbres mucho mayores y, yo digo de alguna manera, quizás a descubrir de una vez por todas a quienes fueron los autores materiales y los instigadores del asesinato de los palotinos. Y bueno, yo creo que un puntal de mi fe hoy día incuestionable es haberlos conocido y haber formado parte de, aunque sea no tan estrechamente, pero haber formado parte de ese momento y de esa comunidad. Y a mí me hicieron muchísimo bien y a mucha gente evidentemente le han hecho mucho bien. Porque vos fíjate que pasan los años y es un testimonio que va creciendo. A pesar de algunas pocas personas que consideraron que, quién sabe, ellos lo tenían merecido porque, no sé, realmente nunca entendí por qué. Siempre me quedó muy, muy fuerte grabada aquella frase de la madre del padre Kelly cuando dijo que prefería ser, cuando le dijeron que le habían matado al hijo, que prefería ser la madre del muerto y no de los asesinos. Y yo pienso que todos nos hemos ido dando cuenta que nosotros tuvimos el privilegio de ser amigos de los mártires y no de los asesinos. Primeramente doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de conocerlos, de haber tenido la oportunidad de aprender a vivir la vida de una forma diferente y bueno, un poco que esa actitud de ponernos al servicio de que este mensaje siga adelante, ¿no? Y creo que esa es otra de las cosas que yo nos inculcaron, ¿no? Ser mensajero. Como era una época de aprendizaje, ¿no? Vamos a decir, mi adolescencia, fueron muy importantes para mí. Bueno, lo sigue siendo. O sea,
Yo te podría decir, todos los días me acuerdo de ellos. A lo mejor vos dirías un poco exagerado, por ahí algún día no sé. Yo creo que todos los días, en algún momento del día, me acuerdo de ellos. ¿Sí? Por supuesto que les hablo, les pido cosas y todo lo demás, ¿no? De arriba no se les la pido llevan. ayuda. No, de arriba no se la llevan. De arriba no se la llevan. Y las anécdotas que uno a veces tiene y con ese tema, ¿no? Tan personal. Yo me acuerdo cuando el día que me casé, esto lo cuento así un poquito, a lo mejor es toda una fantasía mía, ¿no? Es probable que sea una fantasía mía. Pero en ese momento yo pensé, bueno, ojalá que estén en ese momento del casamiento, ¿no? Que estén. ¿Viste como uno dice en una fantasía? Que estén, sí. Que me golpeen, que me dé cuenta que estén. Golpear 2 veces que están, seguramente van a estar. Pero viste, en esa fantasía, es una fantasía. Y yo me acordé mucho en la ceremonia de mi casamiento de ellos. O sea, bueno, estuvieron, lógicamente que estuvieron, estoy convencido. Pasó la ceremonia y cuando estamos viendo las fotos, no voy a contar nada para la tele, ¿no? Es muy sencillo lo que voy a contar. En el templo hay una placa que está puesta en la pared que recuerda los 5 años de su martirio. Y el fotógrafo es un amigo nuestro. Entonces estamos eligiendo las fotos y de repente hay 2 tachadas en la muestra. Sí. Y era la foto de la placa. Entonces yo le digo, ¿por qué tachaste las muestras de esta foto? Ah, no, me dice, estas no son fotos. En realidad yo estaba con los brazos cruzados, escuchando el sermón del cura, y se disparó la máquina. Y dice, y me pongo en la posición otra vez para escuchar. Ojo que el chico no sabía mucho la historia. Y me quedo otra vez para escuchar, seguir escuchando, y se vuelve a disparar la máquina. Le digo, por favor, haceme una foto de esto. Ah, bueno, ¿la querés? Pero sí, esa era para mí fue esa la señal, que estaban ahí, ¿no es cierto? Me impresionó mucho, digo, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, esa otra anécdota más, ¿no? Pero bueno.